Tardes, muchas gracias por la invitación. Llegan en el momento justísimo. A propósito del cómputo del CERVEL, que decíamos ya, tiene la información del 25,37% de las mesas, 59,83% para Kast, 40,17% para Janet Jara. ¿Qué decir en una primera línea, Nerea? Bueno, primero que todo, son las 7, tenemos el 25% escrutado, eso es espectacular, maravilloso, eso ya nos permite proyectar un resultado independientemente de quién gane, sobre todo con la diferencia en la que vemos. Entonces, primero eso, aplausos para el CERVEL y todos los que están trabajando detrás de esto. Y en segundo lugar, quienes dicen, bueno, pero el 25% es poquito, digamos, para proyectar un resultado. Bueno, no tenemos ninguna razón para pensar que los resultados que estamos viendo están concentrados en una zona. De hecho, todo lo contrario, lo vemos a lo largo de todo Chile, y es una diferencia lo suficientemente amplia para pensar que incluso con todo el porcentaje que queda, 75%, el resultado es muy difícil que cambie. O sea, 3.224.000 votos ya contabilizados son más que la mejor de las encuestas que se han hecho al día de hoy. Tomás. No hay mejor encuesta que el resultado de los votos, ¿no? Eso es así. El resultado a mí me llama la atención, la diferencia. Es amplia la diferencia. ¿Esperabas que fuera menor la diferencia? Vuelta. ¿Proyectabas una diferencia menor entre Jara y Kast? Un poquitito menos, ¿no? ¿Qué implica que no haya sido menos? Todavía puede crecer un poco. Mi diferencia eran 10 puntos de diferencia y aquí estoy viendo casi 20. O sea, estimadas 45-55. Más o menos por ahí. Haciendo, ¿no?, casi 40-60. Lo que da cuenta de que Kast no solo está obteniendo todos los votos de Matei, todos los votos de Kaiser, sino que también algunos de Parisi, por lo menos. En el norte, el rendimiento de Kast en el norte fue muy bueno. Alcanzamos hace un rato a revisar 3 regiones donde sí, efectivamente se produjo ese trasvasije. Claro, el trasvasije del norte, básicamente Kast captó mejor el voto de Parisi que Jara, y eso le ha dado la fortaleza, ¿no? Mira, solo un apunte. En la región de Tarapacá, 63,6,36,3, o sea, incluso sobre el promedio nacional. Voy a la región de Arica y Parinacota, ya con más del 25% de los votos a nivel nacional, un 17% contabilizado ya en la región de Arica, 63,36. En la región de Antofagasta, con el 20,6% contabilizado en esa región, 57,42. O sea, están más o menos en los resultados a nivel nacional. Exactamente, y esa es la magnitud del resultado. Así uno lo explica esta diferencia, porque efectivamente en el sur de Rancagua al sur o de Talca al sur, Kast tiene un rendimiento electoral muy importante, ¿no? Lo tuvo en la primera vuelta también a nivel parlamentario. Ahora, Tomás, ¿en qué sustentabas tu proyección de una diferencia cercana al 10%? ¿Qué pudo haber pasado, qué podría haber pasado para que en esta segunda vuelta fuera esa la diferencia entre José Antonio Kast y Janet Jara? Yo diría básicamente el efecto conquista del voto Parisi. Aquí Kast ha conquistado ese voto básicamente porque coincidía en el tema de seguridad, ¿no? Seguridad era un tema de Franco Parisi y efectivamente era el tema central de la candidatura de José Antonio Kast, y parece que conectó perfectamente en el norte con ese tema, digamos, que es lo que lleva a hacer esa mayor diferencia, ¿no? ¿Y qué significa esta diferencia de 20 puntos porcentuales a esta hora cuando son las 7 de la tarde con 12 minutos, Nerea? Esa diferencia me parece que, o sea, yo tengo 3 hipótesis, ¿cierto? Número 1, justamente que la temática de las elecciones es seguridad e inmigración, y por lo tanto pareciera ser que el Partido Republicano, en general la ultraderecha, es capaz de hacer propuestas que le hagan más sentido a la ciudadanía. Número 2, también relevante, por las encuestas siempre vimos, sobre todo pensando ahora que estamos en la segunda vuelta, una distancia igual súper importante entre los dos candidatos. La literatura comparada muestra, investigaciones comparadas muestran que en general los candidatos que están indecisos son reacios a votar por un candidato que perciben como un perdedor. Y en tercer lugar, y no menos relevante, obviamente el castigo al incumbente, o sea, el castigo a quienes hoy día están en el poder, que ha sido una tendencia en América Latina en general, ha sido una tendencia en Chile desde Bachelet 1 en adelante, y era bien difícil que eso se rompiera con una percepción ciudadana, sobre todo que apunta a que hay más delincuencia, más homicidio, independientemente de la realidad, la percepción es lo más importante para el voto. ¿Le funcionó a José Antonio Kast en esa línea la estrategia, sobre todo de esta segunda vuelta, muy más marcadamente de hacer de esto un plebiscito del gobierno de Boric y el intento infructuoso de Jara de desalinearse de esta administración? Absolutamente, o sea, esa es una de las claves bastante relevante, y yo creo que le funciona bastante bien, y además este es como eslogan bien amplio de el cambio, porque en el cambio cabe todo, o sea, no sabemos exactamente a qué refiere. De hecho, a mí me parece que con el presidente electo
José Antonio Kast tenemos más dudas que certeza, pero si es que algo sabemos es que él estaba proponiendo un cambio. Cambio exactamente, concretamente de qué, cómo y dónde, no sabemos, pero me parece que el eslogan funciona bien. Que son las dudas que planteaba esta misma tarde, y ya lo comentábamos hasta la propia Evelyn Matei, digamos, al momento de ir a votar con algunas prendas rojas, digamos, en su vestimenta. Respecto de lo de Parisi, porque Parisi y algunos de los parlamentarios electos del Partido de la Gente habían llamado a votar nulo. Los votos nulos a esta hora, ya con este 25% escrutado, claro, crecen, pero crecen del 2,6 al 5,7, muy lejos del 20% que obtuvo en primera vuelta. Sí, eso es evidente, ¿no? Si miramos la segunda vuelta de gobernadores, el voto nulo y blanco también bajó. Y muy poco. Se mantiene en un dígito y es muy difícil que llegue a 2 dígitos. La gente enfrentar a la urna decide más que votar distinta. Si ya vas a ir a votar, votas por alguno. Exactamente, por alguna manera. Yo agregaría también a lo que estaban diciendo la campaña de Janet Jara. A mí me parece que el efecto miedo de este ataque a José Antonio Kast desvirtuó su acción política en la segunda vuelta. ¿La del propio Kast? No, la de Jara. La de Janet Jara, en el sentido de decir que se iban a acabar derechos, que se iban a acabar, etc. Era una campaña como el temor que viene al otro, ¿no? Ahora, así todo. Ese tema me parece que no es el elemento central en una segunda vuelta. Ya, ahora, así todo, Janet Jara sube del 27 a más del 40, más que los votos de Marco Enrique, más que los votos de Artés sumados, algunos probablemente de los votos de Franco Parisi allí también. Claro, no le alcanza y queda mucha distancia de José Antonio Kast, pero se va a transformar esta tarde-noche en la candidata de izquierda con el mayor caudal de votos por de pronto. No, eso sí, no. Hoy día los dos van a ser los ganador y perdedor, van a ser los más votados de la historia de Chile, digamos, ¿no? Yo creo que en eso tienes toda la razón. Pero yo creo que desde un punto político la campaña, del voto obligatorio también. Claro, el efecto de la campaña también me pareció que comete ese error, demasiado temor sobre lo que va a hacer el otro, me parece que no es para captar votos. Ya, fue un elemento ese, Nerea, el que introduce Tomás al análisis, porque hoy día lo leía en una columna de Daniel Matamala, escuchaba también análisis en El País ADN temprano, que hablaban de lo que va a pasar desde mañana, con ahora José Antonio Kast como presidente electo, porque decían, el voto que obtenga tiene un alto porcentaje de rechazo al candidato que estaba al frente, con todo lo que eso significa para el futuro del gobierno, y también rescataban que Jara y Kast, con sus propias propuestas, obtuvieron cerca del 30% en la primera vuelta. ¿Qué significa eso como mensaje para el hoy día presidente electo? ¿Con quiénes y con cuántas coaliciones o partidos va a tener que gobernar Kast para hacerse cargo de una realidad como esa? Sí, o sea, una de las primeras cosas que hay que mencionar ahí es que José Antonio Kast, el Partido Republicano y quienes sean oficialismo harían mal y cometerían, me parece a mí, el mismo error que cometió Boric, el Frente Amplio y el Partido Comunista, de pensar que ese caudal de votos era, digamos, personas que adherían programáticamente, solamente programáticamente, a las propuestas que tenían, ¿cierto? Entonces eso es número uno, o sea, pensar, ¿cierto?, que entonces ahora con el 59% Chile se adhiere más a las ideas de José Antonio Kast, es decir, no sé, por ejemplo, podríamos suponer Chile se hizo más conservador, sería un error, ¿cierto? Así como pensar que para la elección pasada Chile se convirtió en un país completamente, claro, frente amplista progresista, ¿cierto? Eso es número uno. Entonces, ¿eso por qué? Porque eso me parece que el resultado obviamente le puede dar un impulso para intentar conquistar, hacer una conquista, ¿cierto?, en materia legislativa, en avances, ¿cierto?, que incluso pueden marcar un cambio muy radical para Chile, como por ejemplo la discusión de las 40 horas, como por ejemplo la discusión de el aborto. En el comando de José Antonio Kast. Ya, ambiente de fiesta a esta hora en el comando de José Antonio Kast. Diana Copa. El legado del presidente Boric es haber hundido su proyecto político. Sí, hasta ahora las primeras reacciones. Habla el diputado Diego Chalper. Si quiere seguir en ese vagón o más bien quiere sumarse a un gran desafío, que es que levantemos Chile y que seamos capaces de sacarlo en el marasmo en que nos va a dejar el gobierno del presidente Boric. Era un folgado. Yo creo que Chile se cansó del nivel de ideologización, se cansó de un proyecto refundacional de izquierda y lo que quiere es que volvamos a los temas relevantes de la gente, que son economía, seguridad, migración y que seamos capaces de sacar adelante el país. Todos desde nuestro rol, todos desde nuestra visión, pero juntos por sacar adelante el país de la situación en la que está. ¿Coalición amplia, diputado? Diputado, ¿usted cree que debiese considerar en un eventual gobierno José Antonio Kast? Parte de las palabras del diputado Diego Chalper, hemos visto también salir al diputado José Carlos Mesa, a Macarena Santelices, al senador Diego Chalper. Seguimos escuchando a Diego Chalper.
diputado. Si estamos convocados a este desafío. Apelaron a la coalición de gobierno, en este caso de Demócratas hasta los Libertadores. Yo lo que el presidente electo, José Antonio Kast, es el que va a tomar esas decisiones, pero al menos nosotros de Renovación Nacional vamos a contribuir a ese desafío, a sacar adelante el país del marasmo en que nos deja. Bueno, ahí las palabras, un poco el ambiente que hay hasta ahora en el comando del candidato del Partido Republicano, donde ya se empiezan a conocer las principales impresiones, el reconocimiento del triunfo también, y se espera, como yo les decía, que en los próximos minutos hable el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, para dar un balance inicial. Ahora, ¿qué conocemos hasta ahora que es fundamental? ¿Cómo va a ser la logística de mañana? En teoría, mañana a primera hora debería haber una reunión con los partidos de Chile Vamos, Demócratas, Amarillos, un desayuno en una de las comunas que tiene como alcalde a un alcalde de Chile Vamos. Vamos a ver quién va a hablar por acá también. ¿Me la gané o no? Habla Cristian Vial. 60-40 dije. Sí, algo sabemos de números, pero nada, contento.